Bueno, buenos días. Soy Laura Alonso y hoy vamos a hablar un poquitín del cáncer renal localmente avanzado y de las opciones terapéuticas, ¿vale? Bueno, antes de nada, para ponernos un poco en situación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un tumor localmente avanzado? Pues hablamos de que el tumor, que en el estadio TNM, en el estadio T, supone un T3 y un T4, es decir, aquel tumor que ya llega a afectar al hilio renal e incluso al tejido perirrenal, ¿vale? En el caso del T4, hablamos cuando ya el tumor traspasa la fase de Gerota e incluso la glándula suprarrenal ipsilateral. En términos de pronóstico, un tumor localmente avanzado va a suponer multiplicar por más de 5 la mortalidad cáncer específica en el caso del T3 y por más de 16 en el caso de un T4. Y dentro de las opciones terapéuticas vamos a hablar un poquitín de cada una. El primer paso va a ser la cirugía, ¿vale? Las guías nos hablan sobre todo fundamentalmente de estas dos publicaciones, que son las más grandes a día de hoy, para que decidamos un poquitín qué tipo de cirugía hacer. En el caso del metaanálisis de la izquierda, es un metaanálisis que lo que hizo fue comparar pacientes con cáncer renal estadio PT3A sometidos a nefrectomía parcial, valoraron 1.278 nefrectomías parciales, comparado con el brazo de nefrectomía radical en el que incluyeron 2.113 pacientes. Hicieron una revisión sistemática y lo que vieron fue que en términos de supervivencia cáncer específica, supervivencia global, mortalidad cáncer específica y supervivencia libre de recurrencia, no había diferencias estadísticamente significativas. Por lo cual, lo que nos dicen las guías es que cuando tengamos que plantearnos una cirugía en un paciente con un tumor localmente avanzado, decidamos igual que en un tumor localizado, ¿vale? Es decir, que si podemos hacer una cirugía conservadora de nefronas, la hagamos. Y si no es técnicamente posible, pues hagamos una nefrectomía radical. Y en cuanto al tipo de abordaje, pues tenemos esta otra publicación de la derecha, que es un estudio multicéntrico de 2017, que comparó 226 cirugías por vía laparoscópica comparado con 275 por vía abierta. Y tampoco vieron a 3 años diferencias estadísticamente significativas a nivel oncológico. Por lo tanto, las guías aquí también nos dicen que, bueno, pues lo mismo que en los tumores localizados, ¿vale? Que queda un poquito a decisión de la experiencia del cirujano. Si podemos hacer una cirugía mínimamente invasiva para ahorrarnos complicaciones postoperatorias, pues deberíamos hacerlo, ¿vale? Bien, en cuanto a la linfadenectomía, perdón, el rol de la linfadenectomía a día de hoy es controvertido porque hay bastantes pocas publicaciones con resultados robustos, ¿vale? Una de las publicaciones más, digamos, más importantes que estudió el valor de la linfadenectomía en estos pacientes es este que tenemos aquí, este metaanálisis de un grupo chino de 2019, que es una revisión sistemática y un metaanálisis que lo que vio es que pacientes sometidos, pacientes T3 y T4, M0, sometidos a linfadenectomía, sí que vieron a largo plazo resultados en cuanto al beneficio, en cuanto a la supervivencia global. Pero sí que es verdad que concluyen que debería haber ensayos clínicos prospectivos que confirmen un poco estos resultados, ¿vale? Y lo que nos dicen las guías es que en el caso de un estadio clínico negativo, N0, existe un riesgo de encontrar metástasis adenopáticas del 0 al 25% en función del grado del tumor y del tamaño del tumor, ¿vale? Por lo tanto, las guías nos dicen que aquí lo que deberíamos hacer es, si a nivel intraoperatorio hay adenopatías visibles o palpables, pues que hagamos la linfadenectomía, pero siempre teniendo en cuenta que no hay datos que justifiquen que oncológicamente exista un beneficio, ¿vale? Sino que más bien sería con un valor un poco pronóstico y un valor de seguimiento para plantearnos luego una posibilidad de adyuvancia, ¿vale? Y prácticamente lo mismo pasa con el estadio clínico N positivo. Existe una posibilidad de encontrar adenopatías metastásicas en un 10% en el caso de un T1, que va incluso a casi un 55% en el caso de los localmente avanzados. Pero aquí sí que nos dicen las guías que estaría más justificado, aunque tampoco está demostrada el beneficio a nivel oncológico, a nivel de supervivencia, pero estaría más justificado también como veremos más adelante, como factor pronóstico y de estadiaje, ¿vale?
Luego, en el caso del trombo en vena, ¿qué hacemos con un paciente con un cáncer renal localmente avanzado y que además vemos en el escáner un trombo? Bueno, pues lo que se ha demostrado en estas dos publicaciones que tenemos aquí, de 2007 y de 2019, es que se ha visto que realizar cirugía del trombo en vena sí que aumenta la supervivencia global y, por tanto, las guías en este sentido son bastante claras y con un grado de recomendación fuerte nos dicen que deberíamos hacer una cirugía del trombo independientemente de la extensión, ¿vale? Del grado de extensión del trombo, porque sí que hay beneficio a nivel oncológico, aumenta la supervivencia global. ¿Y cómo haríamos esta trombectomía? ¿Por qué vía? ¿Abierta o robótica? Bueno, pues para esto las guías se fijan sobre todo en esta publicación bastante reciente de 2022, que es un metaanálisis y una revisión sistemática que comparó cirugía, pacientes sometidos a trombectomía por vía abierta y por vía laparoscópica asistida por robot, ¿vale? ¿Y qué vieron? Pues no vieron diferencias estadísticamente significativas a nivel de supervivencia. Lo que sí vieron es que a nivel de complicaciones eran bastante similares, incluso un poquito mejores en cuanto a complicaciones de necesidad de transfusión de sangre, a complicaciones leves a favor de la mínimamente invasiva, ¿vale? Por lo tanto, aquí, pues lo mismo que hablábamos antes, lo decidirá sobre todo el cirujano en función de su experiencia y cómo se sienta más cómodo, ¿vale? Y luego, nada, decir así unas pinceladas de la neoadyuvancia con axitinib, que está actualmente en estudio, el realizar un tratamiento neoadyuvante con axitinib para disminuir el tamaño del trombo, pero todavía no hay resultados concluyentes, ¿vale? Y luego, vamos a hablar un poquito más de la opción de la neoadyuvancia y de la adyuvancia. En cuanto a la neoadyuvancia, ahora mismo, hoy por hoy, todavía, solo es posible como ensayo clínico, ¿vale? Por lo tanto, no hay evidencia a día de hoy de que exista tratamiento neoadyuvante beneficios, ¿vale? Con lo cual, neoadyuvancia no vamos a hablar. Vamos a hablar de la adyuvancia, que es lo que está un poquito más estudiado. En cuanto a la adyuvancia, lo que sí que se sabe es que los estudios que se han hecho con inhibidores de los factores de crecimiento endotelial, con proteínas tipo anti-mTOR, como por ejemplo el girentuximab, que es un anticuerpo monoclonal contra la anhidrasa carbónica, lo que se ha visto es que no hay, los ensayos que se han hecho, no hay datos de supervivencia global y, por lo tanto, no hay conclusiones, ¿vale? Eso hace que a día de hoy pues no supongan una opción de tratamiento adyuvante. El único que ha demostrado cierto beneficio a nivel de supervivencia libre de enfermedad es el sunitinib, pero a expensas de una alta tasa de efectos adversos y sin poder demostrar supervivencia global, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hablar de los cuatro ensayos clínicos en fase 3, que son de los que nos hablan las guías, los que mejores resultados se han obtenido hasta ahora, ¿vale? El primero del que vamos a hablar es el Keynote 564. Es un ensayo clínico que lo que hizo fue buscar un tratamiento que realice una inhibición de PD1, de la proteína PD1, utilizando en un brazo pacientes tratados con pembrolizumab y en el otro brazo pacientes tratados con placebo. Se reclutaron 994 pacientes e hicieron una primera evaluación a los 24 meses de iniciar el ensayo. ¿Qué vieron? ¿Qué grupos de riesgo reclutaron? Pues pacientes desde T2 con alto riesgo, ¿vale? De T2 a T4 e incluso incluyeron pacientes N1 y metastásicos. Y las conclusiones a los 24 meses fueron que había un beneficio en el brazo del pembrolizumab de un 77% en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad versus un 68% en el brazo del placebo. Pero no pudieron sacar conclusiones ni resultados significativamente estadísticos en cuanto a la supervivencia global. Y sí que vieron prácticamente el doble de efectos adversos en el grupo del pembrolizumab, pero sí que es verdad que eran efectos adversos de bajo grado, ¿vale? El otro del que vamos a hablar, el otro ensayo, es el InMotion, que lo que hace es estudiar tratamiento que inhibe la proteína PDL1. Hicieron un seguimiento hace 38 meses con una evaluación a los 24, reclutaron 778 pacientes y el tratamiento que utilizaron para la inhibición del PDL1 es el atezolizumab. Compararon brazo atezolizumab con 16 ciclos versus el brazo placebo.
Y lo que vieron en este también reclutaron pacientes de T2 e incluso M1. Y lo que vieron a nivel de resultados fue que en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, había cierto beneficio en el brazo del atezolizumab con un hazard ratio de 0,93 y sobre todo en pacientes M1 con variante sarcomatoide y en aquellos pacientes que expresaban en más de un 1% de PDL1. Pero tampoco se pudieron sacar conclusiones estadísticamente significativas en la supervivencia global. Los otros dos ensayos de los que vamos a hablar son el CheckMate, que es el primer ensayo clínico que se hace en combinación de dos tratamientos, con inhibición de PD1 y de CTLA4, utilizando nivolumab en combinación con ipilimumab. Reclutaron 816 pacientes con un seguimiento de 37 meses y este estudio no pudo encontrar diferencias ni a nivel de supervivencia libre de enfermedad ni a nivel de supervivencia global. Y, sin embargo, sí que vieron una alta tasa de efectos adversos. Incluso en el 43% de los pacientes hubo que llegar a interrumpir el tratamiento. Con lo cual, este no afloja resultados que podamos utilizar. Y lo que sí comentar que existe en la actualidad la fase B del ensayo clínico, que es el estudio del nivolumab en monoterapia, ¿vale? Del que se esperan resultados en breve. Y el PROSPER es un ensayo que busca también la inhibición de PD1, pero perioperatoria. Lo que hace es un brazo con pacientes a los que se les da un ciclo de nivolumab en una adyuvancia, seguido de cirugía, más una adyuvancia con 4 ciclos de nivolumab. Y lo comparan con el brazo de pacientes al que solo se les realiza cirugía más seguimiento, sin placebo ni ningún otro tratamiento. Reclutaron pacientes a partir de T2, ¿vale? Con estadios mayores de T2 e incluso pacientes N1 e incluso metastásicos, oligometastásicos. Y lo que vieron aquí es que la tasa de recurrencia libre de enfermedad era similar en los dos brazos, sin poder arrojar resultados en cuanto a la supervivencia global. Y lo que sí vieron también es una alta tasa de efectos adversos. Entonces, lo que hizo el comité de este ensayo fue finalizarlo porque no estaba siendo rentable a nivel oncológico, ¿vale? A nivel de beneficios oncológicos. Entonces, realmente, ¿qué sabemos de la adyuvancia? Perdón. Bueno, lo que sabemos es que no deberíamos utilizar tratamientos antifactores de crecimiento endotelial porque no han demostrado supervivencia. El sunitinib es el único que ha demostrado cierto beneficio, pero solo a nivel de supervivencia libre de enfermedad y no de supervivencia global. Del único que existe un poco más de datos es del pembrolizumab, que es el único que ha arrojado resultados positivos y, por lo tanto, estaría indicado en carcinomas de células renales de alto riesgo operables, que cumplan criterios que luego veremos. Se ha visto también que, en este caso, la inhibición de PD1 en pacientes metastásicos puede llegar incluso con este tratamiento a obtener respuesta completa en el 16% de los casos. Lo que también sabemos es que no hay biomarcadores disponibles a día de hoy que nos permitan predecir un poco el resultado que vamos a obtener de los tratamientos adyuvantes, que hay una importante heterogeneidad de los estudios publicados y eso hace difícil la realización de metaanálisis y, por tanto, sacar conclusiones de estos estudios. Y lo que también sabemos es que el paciente va a tener un rol muy importante y que va a haber que ofrecerle todas las opciones que hay a día de hoy, todas las opciones, explicándole pros y contras, efectos adversos y que es al final el que va a tener que decidir junto con nosotros el tratamiento que se le va a dar adyuvante, en el caso de que cumpla criterios, ¿vale? Entonces, las guías nos dicen claramente, con grado de recomendación fuerte, que no deberíamos ofrecer tratamientos como el sunitinib, el sorafenib, el everolimus, ¿vale? Tratamientos antifactores de crecimiento endotelial no estarían indicados. Y lo que sí está indicado ahora mismo con grado de recomendación débil sería el pembrolizumab como tratamiento adyuvante a partir de los 3-4 meses después de la nefrectomía y que en pacientes que cumplan criterios de riesgo intermedio alto, alto riesgo e incluso pacientes metastásicos a los que se les haya hecho una resección de las oligometástasis antes de un año después de la nefrectomía. Por lo tanto, como ideas para llevar a casa, yo me quedaría con que un paciente con un tumor localmente avanzado, el manejo quirúrgico deberíamos hacer el mismo que un localizado. Si podemos hacer parcial, genial. Y si podemos hacer cirugía mínimamente invasiva, pues genial también. En el caso de que no se pueda, pues radical o cirugía abierta. La linfadenectomía
depende, deberíamos saber que realmente no existen datos de que nos vaya a ofrecer la linfadenectomía un beneficio oncológico, es más bien como factor pronóstico. La trombectomía siempre nos va a ofrecer beneficio oncológico en términos de supervivencia global, que no existe ahora mismo, hoy por hoy, opción de neoadyuvancia, y que en cuanto a la adyuvancia, lo único que tenemos ahora mismo aprobado es el pembrolizumab, que sería importante la obtención de biomarcadores que nos predigan un poco resultados de los tratamientos adyuvantes y el importante consenso con el paciente de las opciones que tenemos a día de hoy sobre la mesa. Y nada más. Muchas gracias, doctora. Parece que tenemos una pregunta o un comentario desde la sala. ¿Sí, me escuchabas? Sí, es que estaba un poco corto. Sí. Mejor, así escuchas mejor el comentario desde la sala. Ya podéis activar el micrófono. Hola. ¿Me oyes, Laura? Hola. Hola. Está aquí encendido, ¿sí? No sé, ¿me estás oyendo? Ahora sí. Yo tenía una duda que ya el otro día en la charla de la doctora Roger me quedé con la duda. Has comentado la posibilidad de tratamiento adyuvante con el pembrolizumab a partir de los 3 meses. ¿Hasta cuándo? Quiero decir, si tú tienes, hasta ahora no teníamos la opción de la adyuvancia con pembrolizumab, porque es un paciente de alto riesgo que está operado hace 2 años, que tiene un seguimiento bueno, que no han aparecido metástasis, se le podría dar pembrolizumab a los 2 años, dado que hace 1 año no teníamos esa opción, lo podríamos plantear para pembrolizumab. O sea, un paciente operado hace 2 años que es M0 ahora mismo. Es un paciente de un tumor de riñón localizado, de alto riesgo, que ahora mismo se le podría dar la opción de pembrolizumab, pero que está operado en el año 18 o 19. ¿Ahora mismo se le podría ofrecer pembrolizumab como adyuvancia o hay un tiempo límite hasta donde no tiene sentido ya ponerle pembrolizumab? Yo de lo que he leído y el único caso que he tenido yo aquí y hace poco, había un paciente que cumplía criterios de pembrolizumab, pero no se le dio porque hacía 2 años que estaba operado de la nefrectomía. Con lo cual entiendo... Preferiblemente después de 16 semanas después de la nefrectomía. Es que yo cuando preparé la señal poco no lo vi. No se puede. Que tiene que ser 16 semanas después de la nefrectomía. Es que yo no lo veo desde aquí. 12 y 16 weeks. Vale. Entonces no es a partir de 3 meses, sino hasta 3 meses, digamos. Dentro de esos. No, yo creo que pasados 3 meses después de la nefrectomía, hasta la semana 12 de entre 3 y 16, ¿no? Tú lo puedes hacer entre 3 Sí, pero 3 meses son 12 semanas. Entre 3 y 4 meses. Entre 3 y 4 meses. Sí, es muy limitado en el tiempo realmente, ¿no? Aparentemente, pues. Hombre, igual un poco más es posible, pero 2 años ya es mucho, porque por definición adyuvancia es un tratamiento que es un potenciador, en este caso posoperatorio. Claro. No es que sea tampoco curativo, lo que pasa es complementario. Lo que pasa es que tienes una ventana muy corta, es decir, no le puedes dar antes de las 12 semanas y tienes que darle preferiblemente antes de las 16 semanas. Yo presento aquí algún caso al mes cuando te llega la anatomía y no me han puesto límite. No, es un poco por saberlo, porque claro, todas estas cosas, los pacientes Eso de las 16 semanas es así porque es el criterio que pusieron para ese estudio, el Keynote. Entonces, en realidad, pues es posoperatorio, no inmediatamente después, porque luego estos tratamientos, como son inmunomoduladores y demás, pues bueno, pues puede en teoría empeorar el posoperatorio, pero ya una vez pasado el posoperatorio inmediato, pues yo diría que dentro de los 6 primeros meses no se debería tampoco negar el tratamiento. Ahora luego, más allá, ya no sería adyuvante como tal. También es cierto que una vez que tienen la anatomía, el primer mes, cuando lo plantea, no lo plantea... Sí, pero yo me refiero sobre todo a esos pacientes que ya tienen... Uno que hemos operado, yo qué sé, en noviembre del año pasado, y antes no tenías esa opción y lo ves ahora. Es un tío joven, que ha ido bien y dices, coño, pues igual sí se beneficiaba de una adyuvancia. Es un poco... La verdad
La verdad es que descrito yo no he encontrado que hubiera un tiempo límite, es decir, sí que hablan de preferiblemente en ese tiempo desde la cirugía, pero no dicen y antes de 10 meses, antes de un año. Es que llevamos mucho tiempo hablando de eso, de la adyuvancia, y pacientes que se han presentado aquí jóvenes que dicen, coño, qué bien le vendría que le diéramos algo y tal, y no había nada, ¿no? Entonces, como ahora hay, decir, bueno, si se pudiera rescatar a alguno de esos pacientes de hace unos meses, bueno, sería buena cosa, ¿no? Ya.